Bienvenidos. En solo 12 minutos te mostraremos todo lo que necesitas saber sobre bienes, como introducción al derecho civil. Comencemos. Hola amigos, comenzamos recordando un concepto básico del derecho civil. Es la rama del derecho privado que establece las relaciones de las personas entre sí. Su contenido versa sobre personas, bienes que veremos hoy, obligaciones y contratos. Las controversias serán del conocimiento de los tribunales judiciales en materia civil. Bienes son las cosas que forman parte del patrimonio de una persona y tienen valor económico. Si son susceptibles de apropiación, pueden ser objeto de transacciones comerciales. El patrimonio es un conjunto de activos, o sea, bienes y derechos, y pasivos, o sea, obligaciones con terceros, con valor económico y cuyos derechos pertenecen a la misma persona individual o colectiva. El patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo y puede ser negativo, nulo o positivo. Si el pasivo, o sea, lo que debemos, tiene un valor mayor que el activo, que es lo que tenemos, en 100 unidades, por ejemplo, tenemos un patrimonio negativo de 100 unidades, o sea, de menos 100. Si el pasivo tiene igual valor que el activo, o sea, ambos equivalentes a 1000 unidades, por ejemplo, se tiene un patrimonio nulo, porque lo que tenemos es exactamente lo que debemos. O sea, en definitiva, no tenemos nada. Y si el activo, o sea, lo que tenemos, tiene un valor de 800 unidades y el pasivo, que es lo que debemos, tiene un valor de 600 unidades, por ejemplo, tenemos un patrimonio positivo de 200 unidades, 800 menos 600. Como atributo de la personalidad, la persona debe tener patrimonio. Solo puede tener un patrimonio y solo la persona debe tener patrimonio. Los derechos patrimoniales son el grupo de derechos integrado por las facultades para obtener un provecho patrimonial de un bien o a través de una prestación personal. Se dividen en derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. Derechos reales son los que tiene una persona sobre una cosa en virtud de una relación jurídica. Se caracterizan por la inmediatez, que le permite a la persona asumir el poder sobre la cosa en el acto, y la oponibilidad, permite que ese poder se ejerza ante todos a través de la publicidad, inscribiendo la propiedad del bien en el registro respectivo. Derechos personales. Es el derecho subjetivo de exigir de alguien una prestación, compatible con la obligación de dar, hacer o no hacer. Y derechos intelectuales es el derecho subjetivo de propiedad relacionado con la creación de bienes materiales o inmateriales, las obras artísticas, industriales, tecnológicas o científicas, de donde surgen los derechos de autor. En cuanto a la clasificación de los bienes, estos pueden ser corporales e incorporales. Corporales son los que ocupan un lugar en el espacio y son perceptibles a nuestros sentidos. E incorporales son los que no tienen presencia física, o sea, no ocupan un lugar en el espacio ni son perceptibles a nuestros sentidos, pero sí son perceptibles por nuestra inteligencia. Son las creaciones intelectuales, los derechos, las patentes, la propiedad. Las cosas corporales se dividen en bienes muebles e inmuebles. Los muebles son bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro sin causar daño a la cosa ni al lugar donde se encuentran. Sofá, vehículo, obra de arte, por ejemplo. Los inmuebles son bienes adheridos al suelo de forma permanente y no pueden ser trasladados. Las casas, los terrenos, por ejemplo. Los bienes corporales muebles se dividen en fungibles y no fungibles.
Los fungibles son los que en un pago pueden ser reemplazados por cosas semejantes del mismo género o especie. Dinero, maíz, por ejemplo. Los no fungibles son los que en un pago no pueden ser reemplazados por otros debido a sus características únicas. Un cuadro, por ejemplo. Consumibles y no consumibles. Los consumibles son los que no permiten su uso reiterado porque se extinguen en su primer uso. Los alimentos, por ejemplo. Los no consumibles son los que permiten su uso reiterado porque no se destruyen con su primer uso. Un tractor, por ejemplo. Divisibles e indivisibles. Los divisibles son los que están formados por varias partes, pero constituyen una unidad jurídica. La biblioteca, la colección, por ejemplo. Los indivisibles son los que están constituidos por una unidad inseparable. La moto, un animal, por ejemplo. Y otros bienes corporales donde intervienen muebles e inmuebles. Presentes y futuros. Los presentes son los que tienen una existencia actual. Ganado, cosecha, casa rodante, por ejemplo. Los futuros son aquellos cuya existencia no es palpable, pero es posible que llegue a existir en el futuro. La producción del año siguiente, una casa de preventa, por ejemplo. Sobre los bienes incorporales, estos no son muebles ni inmuebles, porque su naturaleza es abstracta. Para algunas legislaciones son bienes muebles porque se trasladan, aun sean acciones o participaciones de bienes inmuebles. En todo caso, existen algunos vacíos legales y la normativa regional no es uniforme en cuanto a la naturaleza, tenencia, posesión, propiedad, transferencia y entrega de estos bienes incorporales. Asimismo, los equipos de radiología, tomografía computarizada, ultrasonido y resonancia magnética son muebles. Sin embargo, su objeto esencial está constituido por ondas y campos magnéticos incorporales que producen imágenes. Ejemplos de bienes incorporales son los ya citados derechos, patentes, la propiedad y las creaciones intelectuales. Ahora veremos la propiedad. Es el derecho que tiene una persona sobre un bien que le permite usarlo, gozarlo y disponer de él de manera exclusiva y perpetua, siempre que no se viole la ley ni los derechos de terceros. El dominio es subjetivo e implica la potestad o poder que corresponde al titular sobre la cosa, y la propiedad es objetiva, se refiere a la pertenencia de una cosa a una persona. La copropiedad es la situación en la que uno o varios bienes pertenecen a más de un propietario, empresas, inmuebles, por ejemplo. Los modos de adquirir la propiedad son los siguientes. Por ocupación es el modo originario de adquirir la propiedad que se presenta en cosas sin dueño. Por accesión, el dueño de una cosa pasa a serlo de todo lo que ella produce o se le junta, por ejemplo, el aluvión. Por uso capión, se adquiere la propiedad del bien al transcurrir el tiempo cumpliendo los requisitos de ley. Por efecto de los contratos, se adquiere la propiedad por contrato, ejemplo, la compraventa, la permuta, etc. Por sucesión mortis causa, el heredero o sucesor adquiere un bien por herencia o testamento. Y por donación es un acto voluntario del propietario, en el que transfiere su propiedad a título gratuito a un tercero. Cabe aclarar que la propiedad intelectual no se adquiere en su concepción, pertenece al autor por ser su creación, quien al registrarla puede ceder el uso o la propiedad. Deben considerarse también las limitaciones a la propiedad, que son medidas cautelares, son decretadas por la autoridad judicial restringiendo el derecho de dominio de los bienes, impidiendo su comercialización, el embargo, el secuestro, por ejemplo. La posesión es la tenencia o poder de hecho que una persona tiene sobre un bien con la intención de convertirse en propietario del mismo. Usufructo
es el derecho real de usar y disfrutar los bienes ajenos de los que no se tiene la propiedad, con la obligación de conservar su forma y sustancia. Tradición es el modo de transferir el dominio que se materializa con la entrega de un bien a un tercero, quien tiene la capacidad e intención de adquirir la propiedad. Hipoteca es una garantía real que se constituye sobre bienes inmuebles para garantizar que el deudor cumplirá con una obligación que tiene frente al acreedor. Prenda es la garantía real constituida sobre bienes muebles para asegurar el cumplimiento de la obligación. El acreedor retiene la cosa hasta que se le pague el crédito. Anticresis es un contrato entre un prestamista y su deudor, quien da en garantía la posesión de un inmueble hasta el final del contrato y el pago total de la deuda. Y servidumbre es un derecho real que grava una propiedad para permitir que el propietario de otra propiedad use esa propiedad ajena de una manera específica. Y finalmente, vemos que la posesión es la tenencia de una cosa con ánimo de dueño, sea por el dueño o por quien se da por tal, tenga la cosa por sí mismo o por otra persona a su nombre. El poseedor es considerado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Los elementos constitutivos de la posesión son: corpus, no solo es la tenencia material de la cosa, sino la posibilidad física de ejercer una influencia inmediata sobre ella. Y animus es la voluntad de tener la cosa para sí y como dueño. En las relaciones posesorias de la posesión del propietario destacan las siguientes características. Es una relación de contacto material con la cosa. Dicha relación debe ser pacífica y voluntaria, y se debe ejercer la propiedad sin reconocer a nadie un derecho superior. Solo las dos primeras características también valen para la posesión en nombre ajeno, el alquiler o la anticresis, por ejemplo. Y así hemos concluido el tema. Espero que lo hayas disfrutado aprendiendo fácil. Gracias por tu atención. Dale like y suscríbete para recibir más contenidos como este y pide los temas que necesites. Hasta pronto.